Muy bien, llegamos a este tercer bloque de un tema que sin duda ha dejado muchas respuestas, muchas semillitas en personas que tal vez no habían abordado la importancia del tema, muchas preocupaciones también, que yo creo que al final como seres humanos, cuando algo nos causa incomodidad es cuando lo volteamos a ver y bueno, lo tratamos de solucionar, y yo creo que llegamos a ese punto. Durante esta plática hemos hablado mucho de gobernanza colaborativa sin aterrizar en el concepto, que básicamente es muy sencillo, sin meternos a citar doctrinarios y especialistas y demás, es solucionar los problemas que afectan a una comunidad de la mano sociedad y gobierno, ¿no? Eso es una gobernanza colaborativa. El tema del agua históricamente ha sido muy politizado, y también estas falsas o estas heredadas visiones de el gobierno no quiere, la sociedad tiene la culpa, los empresarios, ¿no? Y realmente hemos polarizado el tema cuando es un tema que de inicio se tiene que solucionar trabajando de la mano. En este sentido, para nosotros es importante saber que así como ha habido esfuerzos de la sociedad civil, también tenemos ya pues acciones concretas de los gobiernos, porque también se han puesto la camiseta en muchas cosas, acciones concretas de los gobiernos en cuanto a políticas públicas, pero también en cuanto a adecuaciones legales. Entonces, para cerrar este bloque, sí quisiera, Pepo, primero que nos platicaras tú esta parte de lo que hemos visto como sociedad civil, pero también como profesionistas, ¿no? Y como consultores, de lo que hemos visto de estos esfuerzos que se han tomado desde políticas públicas, desde adecuaciones o reformas legales, ¿no? ¿Qué es lo que el gobierno sí está haciendo su chamba y en qué aspectos hay un área de oportunidad? Y después cerrar con esta parte de la sociedad, porque al final la conclusión de esta plática va en ese sentido. Solitos no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, pues sí, claro. A ver, me gustaría plantear la pregunta del millón. Del millón de hacia dónde deberíamos de ir, ¿no? En temas del agua. Acabas de decir algo más. Digamos, hoy estamos en una posición que ya hablamos, ¿no? Hay grados de contaminación muy elevados, no hay disponibilidad de agua subterránea, no hay mediciones ni de la calidad, ni de la disponibilidad, ni de la presencia de contaminantes, hay sobreexplotación, hay falta de regulación, hay falta de acción, hay falta de presupuesto. O sea, ya hablamos mucho de lo que no hay. De lo que no hay, ¿no? Eso nos ubica en dónde estamos hoy. Pero ¿hacia dónde deberíamos de ir? Creo que es una pregunta importante. Y la verdad es que nos pusimos a investigar e identificamos que hay tendencias mundiales, ¿no? En tema de protección del agua, que eso es súper importante. Bueno, volteamos a ver qué hacen otros países, qué hacen en otros lugares, en otros mismos estados de la República, y encontramos temas interesantes. Por ejemplo, tendríamos que estar yendo hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que es parte de la Agenda de Cambio Climático, de la Agenda 2030, etcétera. Uno de los ODS, que es el número 6, habla de agua limpia y saneamiento. Y los puntos importantes que tendríamos que estar cubriendo es el acceso universal y equitativo al agua potable, los servicios de saneamiento adecuados, la mejora en la calidad del agua como un indicador del cumplimiento de estos dos anteriores, la gestión sostenible de los recursos hídricos y la protección de los ecosistemas acuáticos. Entonces, esto es algo que todos los que forman parte de esa agenda climática o esa agenda de desarrollo sostenible, de todos los países que forman parte, tendrían que estar teniendo políticas públicas relacionadas con estos puntos, ¿no? Un segundo punto es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y acá Isma creo que puede entenderlo un poquito mejor. ¿Por qué lo digo? Porque a nosotros, no es que ya me sienta viejo, pero nos cuesta un poco más pensar que la naturaleza per se tiene derechos, ¿no? O sea, sí, por ella misma. Es una tendencia también. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, siempre la regulación o los que somos, los que estudiamos derecho, pues todo gira en torno a las personas, ¿no? No en torno, y hablamos de los derechos de las personas. Incluso toda esta parte de medio ambiente surge por problemas a la salud y por afectación a las propias personas. No realmente no se pensó es que pobre naturaleza, le están haciendo un daño terrible a los arbolitos y no. Es porque ya empezó a haber afectaciones a las personas y entonces es cuando los volteamos a ver.
Pero fíjate que una de las tendencias es reconocer los derechos que tiene la naturaleza. Cuerpos hídricos. En este caso, por ejemplo, sería en el tema de ríos, hablando de los derechos de los ríos, se habla que tienen el derecho a fluir de manera libre. Así es. A mantener su calidad del agua y a sostener la vida que depende de ellos. O sea, esto ya a mí me rompe un paradigma, insisto. Un paradigma, claro. A mí me cuesta trabajo pensarlo, pero así es y así debe ser y hacia allá es a donde debemos de ir. Hay estados de la República que ya están reconociendo, en sus legislaciones, ya están reconociendo, por ejemplo, te voy a decir, tengo internacionales, tengo Ecuador, Bolivia e India, que a través de comunidades indígenas y a través de sentencias judiciales han logrado reconocer, por ejemplo, que los ríos son sagrados, ¿no? Sí, en India ¿no? es un precedente interesante. En Ecuador ya están en su constitución, en Bolivia los derechos de la madre tierra. Y aquí en México sí también, yo la verdad es que ya había revisado, no tengo el dato acá, pero sí hay estados de la República. Aquí está Colima, Oaxaca, Ciudad de México y Guerrero, son legislaciones donde ya aquí en México existen reformas interesantes, 2017, 2019, 2021, donde ya están reconociendo derechos de la que ahí naturaleza. como tal, no, porque sí rompe este paradigma, no es como, o sea, sí es una tendencia aquí en México, pero todavía no está bien aterrizado, porque justamente está esto que dices, o sea, todo lo vemos desde nuestro punto de vista, es mi derecho al agua limpia, mi derecho al saneamiento, mi derecho a que el río corra limpio, ¿no? Y entonces viene esta gran pregunta, a una de ello, ok, pero el río, ¿cómo garantiza o cómo se garantiza a sí mismo que pueda fluir libre? Cosa que los humanos sí pueden hacer, porque puedes ejercer recursos, porque tienes leyes, ¿no? Entonces, esa es la parte donde se pone, bueno, la discusión, porque ¿qué fue primero? Así como, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué es su derecho? Bueno, entonces sí es su derecho, pero entonces ¿cómo lo defiende? Sí, ¿no? claro. Sí, entonces, ¿quién va a alzar la voz por ello? Exactamente. Y entonces también vámonos al derecho comparado, ¿no? Lo que están haciendo otros países, por ejemplo. Tienes Holanda, que es, bueno, Países Bajos, que es el país que tiene más avanzado el tema hídrico, pero tienen un plan a 100 años, ¿no? O sea, claro, creo que van en el año 52 o 53, no me creas, pero hace 52, 53 años dijeron, a 100 años nuestro tema hídrico va a estar de esta manera. Porque además es un país que se construye gran parte sobre el agua, ¿no? Así es. Tiene lógica. Estamos hablando que hay países donde ya hay tribunales de la naturaleza, no tribunales ambientales y donde puedas poner recursos porque estás violando alguna normatividad ambiental, donde hay tribunales donde puedes ir a defender estos derechos que tal vez a ti y a mí nos causa todavía un poco de conflicto entender. Entonces sí estamos como en ese camino, sí es un hacia dónde vamos, pero sí es importante voltear, ¿no?, a estos países donde ya tienen esa parte resuelta y ver de qué manera se puede ir incorporando, porque al final del día es importante. Súper. Me voy a un tercer punto que habla del enfoque ecosistémico. Y aquí habla de cuál es la interacción que están entre todos los componentes ambientales, ¿no? Que están, o de los ecosistemas que tienen que confluir alrededor de un cuerpo de agua, y cómo nosotros los podemos ir articulando y armonizando. Y yo insisto, hoy día creo que poco nos importa qué afectaciones se pueden causar al ecosistema, por ejemplo, del ecosistema ribereño, ¿no? Que es todo la cantidad de flora y fauna que están presentes o contiguos a un cuerpo de agua. Así es. Entonces, alguna ocasión hubo algún gobierno que sí trató de emitir un decreto de área natural protegida sobre un paseo ribereño, ¿no? Pensando en esos ecosistemas, pero bueno, fue que está protegido, ¿no? O sea, dentro de nuestra ley de aguas nacionales se encuentra una franja que protege los linderos de los ríos, ¿no? Pero ¿qué tanto está efectuándose esa protección, ¿no? O sea, sí, no, pero de verdad estudiar ese ecosistema particularmente, porque sí tiene sus particulares en flora y en fauna, por ejemplo, en aves. Sí, son dinámicos, son bastante dinámicos estos ecosistemas por todas las interacciones y por este proceso de ¿cómo le podríamos llamar? De conexión entre agua terrestre, ¿no? O sea, es un proceso que ecológicamente le dicen que es muy dinámico, en donde hay muchos flujos de energía, mucho flujo de materia, porque hay
agua corriendo, el agua lleva cosas, ¿no? Claro. Cómo se relaciona con el suelo aledaño, o sea, con todo, y luego su relación con el aire, porque dispersa aerosoles, ¿no? Y luego, pues, es como un oasis, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en oasis, es vida, porque hay agua en medio del desierto. ¿Y qué va a significar? Pues de que hay las condiciones para que exista esta dinámica de vida. Claro. Sí. Completamente de acuerdo. Hay un cuarto punto que habla de la cooperación internacional. Es decir, hay cuerpos de agua que no son específicamente de un país, ¿no? O sea, que el agua, perdón, lo que decía hace rato, no respeta la división política territorial que nosotros le quisimos dar a nuestro territorio, ¿no? Pero hablando también en confluencia o en vecindad con otros países, pues también hay cuerpos de agua que empiezan en un lugar, terminan en otro, ¿no? Y cruzan, y sí se requiere la cooperación internacional. Hablando de en este caso, algún cuerpo de agua que confluya entre dos. Pero de cualquier manera, por ejemplo, nosotros hemos visto esfuerzos importantes de otros países como Alemania, que tienen su agencia de cooperación, como Países Bajos, que también están haciendo trabajo importante hablando de la comunidad internacional. Y hemos hablado de fondos internacionales que están buscando en países subdesarrollados cómo aplicarlos y cómo ayudar. Entonces es algo que sí deberíamos de estar tomando en consideración para ver cómo mejorar aquí en México, ¿no? El quinto punto, pues el establecimiento de políticas públicas exitosas, ¿no? Es algo que pues ha costado trabajo poder aterrizar. Hace rato hablabas del sobrediagnóstico que tenemos del río. Sí, ya todo el mundo lo estudiamos. ¿Pero qué hicimos con esos estudios? ¿No? Acabas de decir algo, o sea, el éxito de estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo para que se cumplan? Sí. Que es donde creo que ahí sí hay un nicho de oportunidad interesante, ¿no? Poner realmente no solo la política pública, sino también estos mecanismos para hacer que se cumplan, ¿no? Claro. Eso también lo hemos platicado mucho y pues sí. Y podría ser más como la integración, ¿no? Porque sí existen todos estos estudios, por ejemplo, de los de la parte academia. También existen esfuerzos de inversión en la parte empresarial. Y también existen esfuerzos de incidencia legislativa. Pero ¿por qué no ha funcionado? Pero todo ha estado aislado, ¿no? Sí, justamente, sí. Unos por aquí hacen otra cosa, otros por aquí hacen otra. Gobernanza. Sí, justo, y es donde falta la integración, y en donde todos se pongan de acuerdo y decirle, mira, yo ya estoy haciendo esto, ¿no? Y lo que comentaba yo hace ratito, cada quien acepta su responsabilidad, cada quien pone sus cartas y dice, ahora sí, ¿cómo le entramos entre todos? ¿No? Porque si no es todos, no es ninguno. Y a eso se resume. Yo ya sé que parezco disco rayado, pero justamente este es el punto medular a donde quería llegar. O sea, no es que no se haya hecho nada, simplemente se han hecho estos esfuerzos aislados y lo que necesitamos es coordinarlos, y eso es lo que se va a lograr a través de esta gobernanza colaborativa. Sí, ¿no? Eso es otra de las tendencias y puntos que se tienen que, o sea, que tenemos que ir sí o sí para allá, ¿no? Hablábamos de, históricamente, qué ha pasado con las soluciones que se han intentado dar, no nada más en este tema, sino en muchos, que depende del gobierno en turno y de la visión del gobernante que esté al frente, lo que sucede hacia abajo, porque básicamente se ha convertido en una cuestión vertical, claro. ¿No? El que está arriba le dice que hace el de abajo, el de abajo, el de abajo, y así. Y nadie de los que están abajo pueden hacer algo diferente y no se pueden salir de la línea que marcan. Cuando en realidad el problema, ya platicamos, la complejidad del problema es que es multidisciplinario. Y en esa multidisciplinariedad todos tenemos que entrarle a la parte de la solución. Además, también lo hemos dicho, el problema no es del gobierno. O sea, el problema no es que lo genere el gobierno y el gobierno tiene que identificar la solución. El problema es de todos. O sea, ha habido, hace rato tú comentabas de romper paradigmas, y uno de ellos es que la gente no se siente parte de la contaminación que se está generando, ¿no? Siempre buscan a quién culpar, cuando en realidad todos somos... A mí, si me preguntas a dónde va a parar el drenaje en mi casa, ahorita no sé, ¿no? O sea, claro, digo, sí. Seguramente hay alguna línea de conducción que lo lleve a alguna planta de tratamiento, o eso es lo que yo quisiera pensar, ¿no? pero realmente no sabemos, porque sí, claro. Sí estamos pensando que hay acá, pero en mi casa, sí, y no qué estoy tirando al drenaje, y cómo estoy usando el agua, y cómo lo estoy desperdiciando. Entonces, la verdad es que sí es un problema de todos, pero bueno, llegando a esta etapa de gobernanza colaborativa, como bien lo decíamos, ya hoy en día no puede ser vertical, tiene que ser entre todos, claro. Encontrar la solución y participando de manera activa, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas y cualquier otro interesado que esté en el agua, la parte científica, etcétera. Pero ¿por qué es importante? A ver, le das mayor legitimidad, ¿no? Claro. a la toma de decisiones.
Es decir, puede ser menos criticado, ¿no? Si un gobernante llega y dice, ahora vamos a hacer esto, bueno, pues seguramente habrá algún sector de la sociedad que diga, no, eso no es, y acá no lo vienes a hacer. Y hemos visto, hablábamos de una planta de tratamiento en Xalmimilulco, me parece una comunidad cerca de la zona conurbada de Puebla, donde se generó el proyecto por parte de la autoridad, se asignaron los recursos y no se pudo ejecutar porque la gente no lo quiso. Así ¿no? es. O sea, porque no se sociabilizó esa solución ni además no salió de parte de la sociedad, sino que iba a ser una especie de imposición de parte del gobierno, y pues cuando quieres llegar a ejecutar, pues la gente ni sabía el problema y dijeron, acá no se hace nada porque no se hace. Se perdió el recurso y el río sigue contaminado. Que ¿no? al final era algo que iba a beneficiar a la comunidad, pero acabas de decir un término muy importante, no se sociabilizó, ¿no? Esa parte es medular en todo este tipo de proyectos, porque al final, históricamente también, el tema que traemos con el agua, y lo vemos en municipios muy cercanos a Puebla, no nos tenemos que ir más lejos, el agua es nuestra. También. ¿No? Sí, entonces, sí. Esa ideología arraigada de que el agua es de la comunidad, entonces tú llegas con estos proyectos, me lo estás quitando, me estás quitando lo que es mío, te estás metiendo con mis cosas. Pero fíjate que y ahí eso es otro paradigma. Es un chip terrible. Otro paradigma de forma de pensamiento. La gente piensa que cuando hablas de un pozo de agua, tienes una... Abajo de tu terreno, las moneditas, o sea, hay una cavidad que está como una megacisterna que está abajo de tu territorio, cuando realmente son ríos subterráneos, es agua que está corriendo, que seguramente viene de otro lado. Entonces yo te pregunto, ¿de quién es? ¿Es del que estaba antes que tú? ¿O es tuya? ¿O es del de abajo? Pues es de todos, ¿no? O sea, es un tema de un río subterráneo. Es como querer llegar a decir al río Atoyac que está fluyendo y decir, este tramo del río es mío y todo el agua que corre. No, a ver, pero estás viendo que corre, ¿no? La gente piensa que el agua está estancada ahí abajo. Sí, o sea, es que tienen esta idea de los pozos así al final del arco, ¿no? Sí, vertical. Así vertical y echas tu monedita y pides, ¿no? Sí. Pero no. No. Entonces, esa parte es bien importante. Esa donde hay que pensar que por eso el problema es de todos, ¿no? Y no es de una parte nada más. Claro. Entonces, le das mayor legitimidad a la toma de decisiones, porque si entre más las tomen y más estén de acuerdo, pues en el momento que se vayan a ejecutar o que se publiquen, no vas a tener problema, vas a confiar en que sí lo que se está haciendo pues, está correcto. Se dan soluciones más efectivas porque al momento de diversificar las perspectivas y los conocimientos de todos, se van aportando soluciones mucho más creativas y más sostenibles con estos desafíos que son importantes. Mayor capacidad de adaptación, la gobernanza colaborativa facilita la adaptación a los cambios ambientales y sociales, ¿no? Ejemplo, cambio climático, ejemplo, urbanización. Claro. ¿Cómo se llama el problema relacionado con la urbanización? Cuando la gentrificación. También me encanta. Cambio de uso de suelo. De la gentrificación. Pues son conceptos que existen, claro, a los que nos tenemos que adaptar o darles algún tipo de solución. Pero bueno, también habla de la capacidad de adaptación y el fortalecimiento de las comunidades. La idea es empoderar, cómo empoderamos a las comunidades sobre las cuales está versando el problema, claro, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay países que tienen avanzadísimo, que es el tema que platicábamos el otro día también, de las agendas comunitarias. Así es. Les estás dando esta potestad de que ellos organicen, un poco como las comunidades, pero desde una visión mucho más comunitaria, ¿no? Tú a través de esas agendas generas en colaboración con el gobierno, y esto, por ejemplo, Colombia lo tiene maravillosamente bien estructurado. Tú a través de tus comunidades generas con el gobierno tus políticas públicas. ¿Por qué? Porque la de esta comunidad no es la misma necesidad, claro, de la que está 10 metros adelante. O sea, claro, ni siquiera tienes que ir kilómetros. Y no hablamos solo de necesidades, hablamos de usos, de costumbres, se vuelven mundos diferentes. Claro. Entonces, este modelo que han tomado viene la autoridad del agua, me siento con la comunidad, hacemos un traje a la medida y tú lo administras. Claro. No sabes el éxito que han tenido. Entonces, eso que siempre nos dicen de los comités del agua, por ejemplo, acá, podría ser. Sí, suena interesante. Hay mucha gente que ha ido en contra de eso, pero igual y no es ir en contra, sino es tratar de cómo lo incorporamos. Porque al final van a seguir ellos administrando de algún modo el recurso, pero de una manera mucho más eficiente. Sí, ¿no? Claro, y fortalecer esas estructuras sociales que ya existen y que a la medida que han pasado los años y por temas de control se ha perdido, ¿no? O sea, como que se han perdido estas figuras, no nos hemos identificado tanto con estas comunidades y por ello, claro, pues se desarticulizan, ¿no? Y ya no funcionan.
Pues bueno, ya tenemos unos... Y por último, rapidísimo, el uso de la tecnología, uso de aplicación de tecnología. Claro. Hoy en día hay tantas soluciones y herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a diagnosticar, a monitorear y a estar revisando permanentemente las decisiones que se van tomando, que ya sería una locura hoy pensar en soluciones donde no estés aplicando tecnología. Hablamos de satélites y drones, redes de sensores, simulaciones de inteligencia artificial, y hablando de tratamiento y saneamiento de aguas, bueno, pues hay muchísimos tipos de tecnologías que me da la impresión que hoy en día ya se están teniendo mucho más presentes y que seguramente en algún momento serán parte de la solución. Entonces, son los 7 puntos. Pues muy bien. Podríamos echarnos otros 10 bloques del tema, porque aparte es un tema que nos apasiona muchísimo, pero les agradezco muchísimo. Yo creo que con esto tenemos un panorama de que no es causa perdida, de que sí hay un problema, pero también hay una solución. Agradezco muchísimo su colaboración. A Ciudadanos por el Río Atoyac, que siempre está tan pendiente de estos temas y que busca todos estos espacios para poder hablar sobre una verdadera solución al problema del río. Gracias a quienes nos sintonizan y nos vemos en nuestras siguientes emisiones. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta luego.